Muy bien, ahora pasamos a nuestra lección donde vamos a aprender a reconocer e identificar los materiales peligrosos. El primer problema a resolver ante un incidente es verificar la presencia del material peligroso. Ahora bien, hoy aprenderemos cuáles son las posibilidades de reconocimiento de un material peligroso. Pero antes, lo que vamos a hacer es dar dos conceptos importantes que nos van a ayudar a mejorar nuestra comprensión. El primero de ellos, reconocimiento. Es la acción mediante la cual se logra determinar la posible existencia de un MATPEL observando una serie de elementos pero sin poder obtener su nombre. 2. Identificación. Es la acción mediante la cual se logra determinar el nombre del MATPEL utilizando sistemas de identificación convencional. Muy bien, habiendo entendido estos conceptos, ahora sí estamos en condiciones de determinar cuáles son estas posibilidades de reconocimiento. La primera de ellas, por la naturaleza del lugar del incidente. Plantas químicas, expendios de combustibles o de plaguicidas, ferreterías, pinturerías, droguerías, son todas instalaciones compatibles con la presencia de material peligroso. Segunda manera de reconocimiento, por la forma y otras características del contenedor. Es posible sospechar o detectar de la presencia de MATPEL por medio de la apreciación de las formas, colores y diseños de los contenedores, sean fijos o de transporte. Estas características suelen responder a normas, pero como no todas son de cumplimiento obligatorio, la información no es siempre confiable. Tercera manera de reconocimiento, mediante las placas, el diamante de la NFPA y las etiquetas. Antes de continuar, vamos a hacer un breve paréntesis para poder ahondar un poquito en lo que son en lo que es el diamante de la NFPA. Aquí en pantalla logramos observar este interesante diamante de la NFPA, donde vemos que hay diferentes colores, los cuales representan un determinado peligro. Analicemos entonces. Vemos aquí en pantalla que el color rojo representa inflamabilidad, el color amarillo representa reactividad, el color blanco representa un riesgo específico y el color azul representa riesgos a la salud. El diamante de la NFPA, queridos amigos, es otra forma, otra manera de reconocimiento. Consiste también en un cuadrado apoyado en uno de sus vértices llamado diamante para diferenciarlo de la placa. El diamante de la NFPA es un rótulo estandarizado que utiliza números y colores para advertir riesgos de un material peligroso en condiciones de incendio. Debe ser utilizado únicamente en instalaciones fijas como fábricas, depósitos, bodegas y también en embalajes no voluminosos. No debe utilizarse en transporte. Brinda información rápida, sencilla y fácil de interpretar con respecto al grado de riesgo para la salud, inflamabilidad y reactividad. ¿Qué características tiene el diamante de la NFPA? Atentos a esto para poder entenderlo mejor. Es un rombo dividido en 4 rombos de colores diferentes, como vemos en pantalla. El rombo azul, acabamos de mencionar, representa el riesgo a la salud. El rombo de color rojo representa el riesgo de inflamabilidad. El amarillo, el riesgo de reactividad. El blanco, riesgo específico. Segundo, otra característica importante de este diamante de la NFPA es que presenta un número en cada rombo, el cual indica el grado de riesgo, donde ya hemos indicado 0 será ordinario y el número 4 será riesgo extremo. Perfecto, muy bien. Tenemos también que identificar como complemento lo que acabamos de mencionar, el rombo de color rojo, los números que identifican el nivel de riesgo, el rombo de color azul y al costado los riesgos que esto implica para la salud. Luego tenemos el rombo amarillo, en el que vemos definitivamente que este es el color de reactividad. Igualmente vamos a determinar que los números identificarán el nivel de riesgo y finalmente tenemos el color blanco, que son riesgos especiales. Ahora, importante, sí. Finalmente, dentro del reconocimiento de los materiales peligrosos, vale la pena destacar también que se puede reconocer un material peligroso por las características detectables por los sentidos. Esta es otra manera de reconocimiento. Por ejemplo, la visión de un derrame, humos o vapores de diversos colores.
no es recomendable la percepción por los demás sentidos, pues significa llegada del material al organismo. Esto puede ser o resultar en una intoxicación o en una contaminación. Las consecuencias pueden ser graves o letales para el expuesto y si se ha contaminado puede contaminar a otro. Muy bien, hasta aquí el reconocimiento de los materiales peligrosos y vamos a pasar ahora sí, ¿qué les parece?, a la identificación del mal. Ya hemos entonces reconocido el material peligroso. Lo importante es, en todo caso, de todas formas, recalcar que los primeros respondedores tienen una función muy importante ante un incidente por materiales peligrosos. Recordemos, lo primero es salvaguardar la integridad y la de los terceros. Las acciones que tomemos en el momento preciso podrán, en todo caso, ayudar a minimizar los riesgos. Vamos ahora a llevar a cabo una lección cuyo título es Identificación de materiales peligrosos. Identificar los materiales peligrosos puede resultar una labor, si se conoce, como lo están haciendo ustedes, no muy complicada. En pantalla vemos las diversas posibilidades de identificación. Vamos a ir viendo una por una para que de esa forma la información quede lo suficientemente clara para ustedes. Les habla el profesor Julio César Cárcamo Acurio del Grupo de Ingenieros Expertos, como siempre, tratando de transmitirles el conocimiento preciso para que de esa forma ustedes puedan aplicarlo posteriormente en sus labores de transporte. Vamos entonces a identificar el material peligroso y la primera manera es a través del número de la ONU o Naciones Unidas. En pantalla podemos ver este número en un recuadro rectangular con un número que dice 1203. Ese número es el número de identificación de la materia según el marco regulatorio de las Naciones Unidas. Ahora es importante también determinar que estos números van desde el 1001 al 3357. Los números 8000 a 9500 son para uso exclusivo en Estados Unidos y Canadá. Vamos ahora a la segunda manera de identificación de materiales peligrosos. A través del nombre de la sustancia o producto marcado en el contenedor, también será posible llevar a cabo esta identificación. Allí vemos un cisterna con el nombre del material peligroso bisulfuro de carbono. Puede ser cualquier otro nombre, pero también permitirá identificar el material peligroso y de esa manera tomar las acciones inmediatas. Vámonos a la tercera manera de identificación. Una manera también bastante simple de llevar a cabo este proceso es a través de los documentos de transporte o embarque. No olvidemos que todo transporte de materiales peligrosos por cualquier medio debe llevar un documento, llámese factura, guía de despacho, guía de libre tránsito, manifiesto de carga u otro. Allí puede encontrarse el nombre del material. Los documentos de transporte dan información importante sobre los contenidos de la carga. Puede darle indicación de la posible presencia de materiales peligrosos por medio de una variedad de datos requeridos. Vamos ahora a la siguiente forma de identificación. ¿Y cuál es? La llamada hoja de seguridad, comúnmente conocida como hoja MSDS. La hoja de seguridad de un producto no es específicamente un documento de transporte, sin embargo, puede ser encontrada junto a documentos de transporte y por lo tanto es importante que los primeros respondedores sepan para qué sirve y qué información contiene, ya que permite identificar el material peligroso transportado o almacenado. Ahora, por otro lado, todos aquellos involucrados en el transporte de material peligroso deben entender y deben inmediatamente reconocer que contiene esta hoja MSDS. Este documento diseñado por el fabricante del producto provee información tanto a los trabajadores como al personal de emergencias sobre los procedimientos correctos para manejar o trabajar con determinadas sustancias. Vamos a continuación a indicarles cuál es el contenido de esta hoja MSDS que seguramente muchos están esperando para poder escuchar. Atentos entonces, queridos amigos, vamos a hacer la enumeración
del contenido de la hoja MCDS. Como siempre, esta información, ¿no?, importante la compartimos con ustedes. En primer lugar, la hoja MCDS debe contener la identificación de la sustancia y del responsable de su comercialización. Segundo, debe contener la composición o información sobre los componentes. 3. Identificación del peligro. 4. Los primeros auxilios, las acciones a tomar en cuenta en caso de un incidente. 5. Medidas de lucha contra incendios. 6. Medidas que deben tomarse en caso de vertido accidental. 7. Manipulación y almacenamiento. 8. Controles de exposición y o protección individual. 9. Propiedades físico-químicas. 10. Estabilidad y reactividad. 11. Informaciones toxicológicas. 12. Informaciones ecológicas. 13. Consideraciones relativas a la eliminación. 14. Informaciones relativas al transporte. 15. Informaciones reglamentarias. Y finalmente, otras consideraciones que pueden variar según fabricante o proveedor. ¿Queda claro entonces? Yo creo que sí. Ahora bien, esto va a permitir en todo caso la identificación de los materiales peligrosos para de esa manera poder actuar en el momento y poder recibir la información y transmitirla y así realizar una labor eficiente en favor de todos los involucrados. Antes de continuar con la siguiente lección, con la siguiente acción, permítame darles a conocer a ustedes que existen, fuera de estas formas de identificación, existen una serie de fuentes importantes para poder actuar en caso de una emergencia. Debido a la gran cantidad de fuentes de información, los respondedores deben familiarizarse con cada texto antes de intentarlo en la escena. Existe una gran variedad de elementos informativos para poder actuar en el momento en que se produce un incidente. Se debe recordar que casi todos los recursos de información vienen en lengua inglesa. La precisión de la información es muy importante, considerando que puede variar de una fuente a otra. Se pueden encontrar inconsistencias entre los datos de un texto a otro. Por esto será necesario consultar al menos 2 fuentes diferentes de información sobre un material en particular. ¿Cuáles son estas principales fuentes de información a las que podemos recurrir como primeros respondedores? Aquí esto es sumamente valioso, así que queridos amigos, atentos. Aquí tenemos una de las principales fuentes de información conocida como Guía de Respuesta a Emergencias o GRE, que en inglés es NAERG, N-A-E-R-G. Esta guía ha sido desarrollada en conjunto en el año de 1906 por Transportes Canadá, el Departamento de Transportes o DOT de los Estados Unidos y la Secretaría de Comunicaciones y Transporte de México o SCT para el uso del socorrista. Usted pregunta y dice, pero ¿cuál es la función de esta guía? En pantalla podemos apreciar que esta guía permite a los miembros del equipo de respuesta el poder obtener nociones generales de los riesgos del producto para así responder o realizar acciones en la fase inicial de un incidente provocado por materiales peligrosos. Entonces, entendiendo el concepto, entendiendo los pormenores que acabamos de mencionar, pasemos a determinar de qué secciones está formada la guía GRE. En pantalla igualmente podemos ver que hay 5 secciones de diferentes colores. De izquierda a derecha en sus pantallas podemos ver la sección blanca, luego viene la sección amarilla, luego viene la sección azul, luego viene la sección anaranjada y luego finalmente la sección verde. Este manual últimamente ya modificado, tenemos ya uno del 2016, nos va a permitir en todo caso obtener esa información general importante sobre los riesgos de este producto
y de esa forma poder realizar las primeras acciones. Vamos ahora a identificar cada sección de nuestra guía GRE. Como hemos dicho anteriormente, esta guía está a disposición de ustedes en nuestra página web. Vamos a identificar entonces cada sección. En su pantalla de izquierda a derecha tienen el color blanco, luego el amarillo, luego el azul, luego el anaranjado y finalmente el verde. En la sección blanca, que realmente no la vamos a tocar profundamente, simplemente diremos que se trata de una página, de unas páginas que contienen información general e instrucciones para el uso correcto del GRE. Por lo tanto, nos vamos a las páginas amarillas. En esta sección se enlistan las sustancias en un orden numérico según su número de Naciones Unidas o ONU. El propósito de esta sección es identificar rápidamente la guía de emergencia a partir del número ONU de la sustancia involucrada en el accidente. En esta lista se consignan los 4 dígitos del número ONU, seguido por el número de guía de emergencia asignada y por último el nombre de la sustancia. Ahora pasemos inmediatamente a las páginas azules. En esta sección se enlistan las sustancias en un orden alfabético según su nombre. El propósito de esta sección es indicar o identificar rápidamente la guía de emergencia a partir del nombre de la sustancia involucrada en el accidente. En esta lista primero se consigna el nombre de la sustancia, seguido por guía de emergencia asignada y su número ONU. Quizás el ejemplo que les voy a dar a continuación grafique mejor lo que les quiero decir. Tenemos el nombre del material, ácido sulfúrico. En la guía nos vamos a encontrar que este corresponde al número 137. Y a continuación nos vamos a encontrar con el número ONU, que en este caso vendría a ser el 1830. Eso contiene las páginas azules. Vámonos a las páginas anaranjadas. Aquí, justo en esta parte, me quiero detener un poco porque quiero señalar y recalcar que esta es la sección más importante de la guía, porque aquí es donde se enuncian todas las recomendaciones de seguridad. Comprende un total de 62 guías de emergencia, presentadas en un formato de 2 páginas. Cada una proporciona recomendaciones de seguridad e información de respuesta a emergencia para proteger al personal de respuesta y al público. Vamos aquí, estoy viendo precisamente mi guía GRE, que por cierto, como les dije hace un momento, ya tenemos una guía del 2016. La página del lado izquierdo proporciona información relativa a seguridad y la página del lado derecho proporciona guías de respuesta a emergencia y acciones para situaciones de incendio, derrames o fugas y primeros auxilios. Cada guía de emergencia está diseñada para cubrir un grupo de sustancias que poseen características químicas y toxicológicas similares. El título de la guía de emergencia identifica el tipo de sustancia y su riesgo general. Ejemplo, un ejemplo más. Tenemos la guía 124. Corresponde a gases tóxicos y o corrosivos, oxidantes. La primera sección, aunque vemos, describe los riesgos potenciales que el material posee en términos de incendio, explosión y efectos sobre la salud luego de una exposición. El riesgo principal o más importante se enlista primero. El personal de respuesta debe consultar primero esta sección. Esto le permite tomar decisiones acerca de la protección del equipo de respuesta, así como también de la población circundante. La segunda sección enuncia medidas para la seguridad pública basadas en el material involucrado. Provee información general acerca del aislamiento inmediato del lugar del incidente. Igualmente tiene recomendaciones para la ropa de protección y equipos de protección respiratoria. También se detallan las distancias de evacuación para pequeños y grandes derrames y para situaciones de incendio. A su vez, hace referencia a las tablas de materiales con riesgo de inhalación tóxica o RIT, armas químicas y materiales reactivos con el agua o MRA, los cuales vamos a encontrarlos en las páginas verdes, cuando el nombre del material está resaltado en las páginas amarillas y azules. La tercera sección cubre las acciones de respuesta a emergencia,
incluyendo primeros auxilios. Remarca precauciones especiales en incendios, derrames y exposición a sustancias químicas. Incluye numerosas recomendaciones acerca de primeros auxilios a realizar mientras se solicita la ayuda especializada. Estamos entonces en las páginas anaranjadas. Vamos finalmente a las páginas verdes. Espero que a medida que vamos con la explicación, ustedes también vayan captando de manera que más adelante les sea más fácil, cuando ya tengan su guía GRE en su poder, les sea más fácil poder manipularla. Las páginas verdes. Esta sección consiste de dos tablas. La tabla 1 en lista por orden numérico, según el número de identificación, solo las sustancias que son tóxicas por inhalación, incluyendo ciertas armas de destrucción masiva, puede ser armas químicas, y sustancias que al contacto con el agua producen gases tóxicos. Esta tabla recomienda dos tipos de distancias de seguridad. Escuchen esto: la distancia de aislamiento inicial y la distancia de acciones de protección. Los materiales con riesgos de inhalación tóxica están resaltados en verde para facilitar su identificación en ambos listados de la guía: el numérico, que es la sección amarilla, y el alfabético, que es la sección azul. Esta tabla contiene distancias para pequeños derrames. Cuando digo pequeños derrames me refiero a aquellos que son menores o iguales a 200 litros para líquidos, o menores o iguales a 300 kilogramos para sólidos derramados en agua. Asimismo, contiene distancias para grandes derrames, es decir, más de 200 litros para líquidos y más de 300 kilogramos para sólidos derramados en agua. Para todos los materiales resaltados, la lista se subdivide en situaciones de día y situaciones de noche. Esto es debido a las condiciones atmosféricas que afectan el tamaño del área de riesgo. Las distancias cambian del día a la noche debido a las diferentes condiciones de dispersión y mezcla del aire. Durante la noche, por ejemplo, el aire está generalmente más calmo, el material se dispersa menos y por lo tanto crea una zona tóxica que es mayor a la que ocurriría de día. Por el contrario, durante el día, el material se dispersa por una atmósfera mucho más activa, causando que el material esté presente en un área mayor, pero la concentración tóxica del material será menor, debido esto a una mayor dispersión. La que produce daño es la cantidad o concentración del vapor del producto, no su sola presencia. La tabla 2 enlista por orden numérico los materiales que producen grandes cantidades de gases con riesgo de inhalación tóxica o RIT cuando se derraman en el agua, e identifica los gases RIT producidos. Sabemos lo que ya significa RIT, ¿verdad? ¿Qué significa? Riesgo de inhalación tóxica. Estos materiales reactivos con el agua, MRA, son fácilmente identificables en la tabla 1, ya que su nombre es seguido por lo siguiente. Atentos a esto. Su nombre será seguido por cuando es derramado en agua. Entonces tomemos en cuenta esta observación. Ahora, queremos agregar algo también para que de esa forma esta información esté más completa. Si este material no se derrama en el agua, la tabla 1 y la tabla 2 no aplican y las distancias de seguridad se pueden encontrar en la correspondiente guía naranja. La distancia de aislamiento inicial es una distancia, es decir, un radio, en todas las direcciones desde la fuente del derrame o escape, que define un círculo conocido como zona de aislamiento inicial, dentro del cual las personas ubicadas en la dirección del viento pueden estar expuestas a concentraciones tóxicas y por lo tanto su vida corre peligro y debe considerarse su evacuación. ¿Correcto? Muy bien. Ejemplo, vamos a dar un ejemplo que grafique mejor esto. En el caso del producto 19, a ver, aquí en mi tabla un poquito no lo veo bien, 1955, gas comprimido, la distancia de aislamiento inicial para los pequeños derrames es de 100 metros. Esto representa un círculo de evacuación
de 200 metros de diámetro. Aquí con mi tabla GRE, con mi guía GRE, estamos escogiendo algunos de estos elementos para graficarlos y darles el ejemplo. Para la misma sustancia que acabamos de mencionar, que es el gas comprimido tóxico, la distancia de acciones de protección para un derrame pequeño es de 5,5 kilómetros para un accidente de día y 2,1 kilómetros para un accidente de noche. Con estas distancias se delimita un área en la dirección del viento a partir del derrame o escape dentro de la que podrían llevarse a cabo acciones de protección. Las acciones de protección son pasos adoptados para preservar la salud y seguridad del personal de respuesta y del público. Las personas en esta área podrían ser evacuadas y o protegerse dentro de los edificios. Esa es, ¿no?, la sección verde. De pronto puede resultar un tanto no muy claro lo que les estoy transmitiendo, pero con el tiempo, a medida que ustedes repasen las lecciones, se darán cuenta que esto en la práctica se aplica y con el tiempo se vuelve un hábito que fácilmente podremos manejar. Ahora, todos ustedes al haberme escuchado, queridos amigos, seguramente se preguntan si la guía GRE es así de completa. En realidad la guía GRE tiene ciertas limitaciones, ¿correcto? Si bien esta guía es una importante herramienta, no proporciona la información detallada sobre cada químico que un socorrista al nivel de operaciones, por ejemplo, ¿no?, o un técnico necesitaría. También presume que el socorrista no tiene modo de medir o detectar la presencia de ciertos químicos y por eso solo proporciona aislamiento y distancias a favor del viento para el peor caso dentro de sus categorías pequeño, grande y día y noche. Un técnico puede usar esta información inicialmente hasta que pueda conseguir información más detallada. Creo que con ello estamos prácticamente completando la idea. Sin embargo, también será importante darles a conocer que fuera de esta fuente de información como es el libro GRE, existen otras. Permítame darles a conocer algunas de estas para que así también ustedes tengan una información un poquito más amplia. Grupo Ingenieros Expertos siempre se ha preocupado y se preocupará en brindarles información no solamente respecto a lo que hablamos, sino información que pueda complementar y pueda permitirles a ustedes ampliar ese conocimiento y ese deseo ávido de conocer y de saber cada día más. Entonces, otra fuente importante, ¿no?, de información viene a ser el libro de bolsillo NIOSH. ¿Qué es el libro de bolsillo NIOSH? Por cierto, el término NIOSH significa Instituto Nacional de la Salud y la Seguridad Ocupacional. Este libro, utilizado regularmente por los higienistas industriales para proteger a los empleados de su planta contra la exposición peligrosa. Este libro de bolsillo no abarca un número grande de químicos, pero incluye información muy extensa sobre los químicos que sí describe. Estos se dan en orden alfabético por nombre del producto, con información sobre TUAS. ¿Qué es un TUAS? Promedios según el tiempo. También nos da a conocer propiedades químicas, fórmulas, rutas de exposición. La información es fácil de leer. No obstante, el libro usa muchas abreviaturas para equipo protector y peligros para la salud en las últimas hojas. Se encuentran una lista de sinónimos, los números CAS, es decir, el CAS es significa Sistema de Resúmenes Químicos. Ese es el libro NIOSH. Bueno, también otra fuente de información que ya hace las clases anteriores habíamos mencionado es la hoja de seguridad o MSDS. Otro elemento importante también. Correcto. Entonces, creo que en esta lección verdaderamente hemos logrado aprender cómo hacer uso de nuestra guía GRE. Cómo hacer uso de nuestra guía GRE. Ahora queremos cerrar este punto recordándoles siempre, por favor, de que los primeros en responder son los primeros en tomar, mejor dicho, las acciones para de esa manera reducir al mínimo los posibles riesgos.
Ahora sí, vamos inmediatamente a pasar a otra importante lección dentro de nuestro curso denominado Máster Nivel 1. Esperando siempre, queridos amigos, que la información que están recibiendo sea completamente de su agrado y que sea la información que ustedes realmente necesitan. Vámonos entonces a la siguiente lección.